Bueno, hoy vamos a hablar de la educación ambiental en la República Argentina. Y esto es muy importante recalcar porque el año próximo, el año 2022, se celebra 50 años de la Declaración de Estocolmo de 1972, donde casi todos los que hacemos derecho ambiental, y yo lo hago hace más de 20 años, eh, estamos conformes en que nació el derecho ambiental como rama autónoma e invasiva de nuestro derecho. Es más, hoy el derecho ambiental tiene subramas. No hay ninguna duda de que del derecho ambiental en general ha surgido el derecho del cambio climático, ya que mis emisiones tienen la gran satisfacción de tener un ministerio en ese sentido. El derecho animal, que ha empezado a tener una trascendencia nacional, pero que ya tiene trascendencia universal. El derecho a la energía, a las energías renovables. Y para todo eso se necesita la educación. Y tenemos que partir del artículo 41 de la Constitución Nacional de 1994, donde expresamente se establece que es obligatoria la educación ambiental. Eso implica que es la única materia constitucional que es obligatoria enseñar en todo el país, cosa que no es poco, porque no hay en la Constitución Nacional, por ejemplo, la obligación de enseñar geografía, matemática, lengua, sino la única que está en la Constitución Nacional es la educación ambiental. Pero vayamos analizando más finito, porque nosotros los abogados o los operadores del derecho en general consideramos que la educación ambiental tiene que ver básicamente con el derecho ambiental. Pero esa es una interpretación que hacemos nosotros. Pero ¿qué pasó? El Acuerdo Regional sobre el acceso a la información y participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, adoptado en Escazú, Costa Rica en 2018 y ratificado por Ley 27.566 y con vigencia para los 24 países firmantes de ese acuerdo a partir del 22 de abril de 2021, establece expresamente, y al ser un acuerdo internacional de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes, y cuando hablo de jerarquía superior a las leyes, hablo de las leyes nacionales que se dicten en virtud del artículo 41, las leyes de presupuestos mínimos, y las que se dictan en virtud del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, es decir, los códigos civil, penal, de minería, de trabajo y de seguridad social, establece con esa jerarquía que se debe formar y capacitar en derechos de acceso a asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos y desarrollar y fortalecer programas de sensibilización y creación de capacidades de derecho ambiental. Es decir, que desarrollar capacidades de derecho ambiental
es una obligación que tienen todos los operadores del derecho. No solamente tener una educación ambiental en general, sino para los operadores del derecho, ya sean funcionarios públicos o ya sean funcionarios judiciales, es decir, todos los jueces, tienen la obligación de formarse en derecho ambiental, porque este acuerdo de Escazú tiene jerarquía superior a las leyes en virtud del Tratado de Viena sobre interpretación de los derechos de los tratados de 1969. Entonces, hoy ya no hay escapatoria posible. Los operadores jurídicos, ya sean funcionarios públicos, administrativos o funcionarios judiciales, los jueces, todos los jueces, deben formarse en derecho ambiental, porque así lo manda este convenio de Escazú, que como bien lo dijo mi amigo Lorenzetti, ya está siendo aplicado por los tribunales o por diversos tribunales en el país, porque así corresponde y no puede ser de otra manera. ¿Dónde viene el problema de la educación ambiental y la necesidad de la educación ambiental? Un Prius, como dice el gran maestro español, prácticamente el gran creador del derecho ambiental español, que es Martín Mateo. De la Declaración de Estocolmo, el principio 19, 1972, que reitero, el año próximo se van a cumplir 50 años. Es indispensable una educación en labores ambientales. Y ahí empiezan una serie de congresos, como la Carta de Belgrado de 1975, que establece que la educación ambiental debe considerar al ambiente en su totalidad natural y creado por los hombres, económico, ecológico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. Casi diría que todo lo que nos rodea es ambiental. Hoy, con mucha satisfacción, he leído la noticia que un juez de Buenos Aires dispuso que no se puede mandar a chatarra a uno de los buques insignias que lucharon en la Guerra de las Malvinas porque pertenecían al patrimonio cultural de la nación. Y eso significa que el derecho ambiental no solamente protege a la naturaleza, a lo ecológico, sino lo económico, lo tecnológico, lo social y lo cultural, porque pareciera que todo lo que sea cultural es de derecho administrativo. No, en virtud de la Constitución, lo cultural es parte integral del derecho ambiental. La Declaración de Tbilisi, la educación ambiental debe impartirse a todas las personas de todas las edades, en todos los niveles de la enseñanza, en la educación formal y en la educación no formal. La conferencia de Río de 1992, reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, aumento de la conciencia pública, fomento de la capacitación. Debe reconocerse que la educación, incluida la enseñanza económica, la toma de conciencia del público y la capacitación configuran un proceso que permite que los seres humanos y las sociedades desarrollen plenamente su capacidad. Es de importancia crítica, así como debe haber una política ambiental
dentro de los poderes judiciales y dentro de los operadores de jurídicos, también debe haber una política clara educacional ambiental. El documento Río +20, reconocemos que las generaciones más jóvenes son custodias del futuro, así como la necesidad de una mejor calidad, porque no estamos hablando de cualquier educación, estamos hablando de una educación de calidad en la educación ambiental. Y lamentablemente, como docente de casi 50 años en la docencia, lamentablemente en la República Argentina, esa educación de excelencia está muy lejos de alcanzar. El Papa Francisco, en Laudato Si en 2015, nos habla de reorientar el rumbo de la humanidad. Hace falta la conciencia de que todos nos originamos en algo común, como decía San Francisco de Asís, del cual tomó el nombre el actual Papa: hermano sol, hermano tierra, hermana tierra. Como dice la Constitución de Ecuador, los derechos de la Pachamama, y como dice nuestra Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos que habla de una concepción geocéntrica sistemática del derecho ambiental. Las otras conferencias, que solamente las cito, algunas, ¿no? Moscú, Guadalajara, Managua, Caracas, Buenos Aires, Brasil, Venezuela, donde se dieron las bases de la educación ambiental, que fueron reflejadas en la Ley Nacional de Educación, la 26206, que establece que se deben tomar todas las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional y, por supuesto, provincial. En todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Yo vengo de una de las universidades regionales, que creo que es la segunda, son dos nada más las que existen en el país en ese carácter. Y nos costó terriblemente luchar para incluir en la currícula de estudio la materia de derecho ambiental. Y hoy está incluida, pero como parte como conjuntamente con el derecho agrario, cuando por su magnitud, por la cantidad de contenidos que tiene, es evidente que merece ser una sola materia, porque de lo contrario ni siquiera podemos llegar a tocar los temas tan amplios que tiene el derecho ambiental. La Ley General del Ambiente establece que como instrumentos de la política ambiental y de la gestión, está la educación ambiental, un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes que sean acordes a un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población. Pablo no tuvo tiempo para analizar el fallo Mendoza, pero la Corte claramente dice que en primer lugar la sentencia lo que busca es mejorar la calidad de vida de la población, porque así lo dice la Ley General del Ambiente. La prioridad es mejorar la calidad de vida, y es muy difícil y se entra en conflicto con la producción cuando, de acuerdo a estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo,
tenemos 42% de pobreza, que se podría convertir fácilmente en un 50% si hablamos de la pobreza multisectorial. Entonces, necesitamos que el derecho ambiental colabore en estos problemas que tiene la República Argentina, en un proceso continuo, por supuesto. Ahora, no es la única ley que hace referencia a la educación. La ley de presupuestos mínimos de residuos domiciliarios, que es el gran problema que tenemos las provincias, porque los basurales a cielo abierto son una realidad y prácticamente hasta hoy no estamos teniendo en nuestras provincias plantas de tratamientos mínimos de residuos. Entonces, el artículo 25 habla de promover la educación ambiental en la cuestión de los residuos domiciliarios, porque de ello depende disminuir la basura, reciclar la basura, reutilizar la basura. La ley de presupuestos mínimos de los glaciares y del ambiente glaciar habla de desarrollar campañas de educación. La ley de presupuestos mínimos de protección ambiental del manejo del fuego habla de promover programas científicos y técnicos para lograr los objetivos de la ley. Y aquí estamos en la ley Yolanda, que yo quiero aclarar un poquitito. En 1972 se desarrolló la Conferencia de Estocolmo y la Declaración de Estocolmo con la que se crea el derecho ambiental. Uno de los primeros en tomar la bandera del defender el medio ambiente fue nuestro expresidente, el general Juan Domingo Perón. Tan es así que la primera secretaria de Ambiente de la Nación y de Mujer fue la señora Yolanda Ortiz. Por eso la ley 27592 se llama también ley Yolanda. Y es una ley de adhesión. Y lamentablemente en Corrientes, y tengo entendido que también en Misiones, todavía están en proceso de adherirse a la ley. ¿Y qué dice esta ley? Es algo tan sencillo, que todas las personas que desempeñen la función pública en todos sus niveles y jerarquías de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación, y tendría que ser de las provincias cuando logren la adhesión, se formen en educación ambiental, porque pareciera ser que muchas de nuestras leyes están hechas por personas que no conocen el basamento de la cuestión ambiental. Y eso juega muy en contra de la aplicación. La ley de enseñanza superior establece que se debe consolidar el respeto al medio ambiente. Y yo quiero aclarar una cosa. En nuestra universidad, que es una de las más grandes del país, donde estudian muchos misioneros, en muchas carreras fundamentales, por ejemplo, medicina, y traigo a colación la carrera de medicina porque el 75% de las enfermedades tienen origen ambiental y sin embargo no hay una materia específica referida a la educación ambiental y los problemas en salud que trae. No es otra cosa que decir que el COVID-19 se produjo por una cuestión ambiental. Y esta emergencia y catástrofe ambiental que hemos tenido es materia específica también del derecho ambiental, a pesar de que no se le da la participación o no se le dio la participación al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
En la provincia de Corrientes tenemos nuestra propia ley de educación ambiental que en realidad sigue los lineamientos generales de las leyes nacionales. Y últimamente, la nueva ley nacional de educación ambiental, la 27621, que establece la educación ambiental integral, pero que establece en las universidades una estrategia nacional de sustentabilidad de las universidades argentinas. La pregunta es, ¿el Consejo Universitario Nacional está aplicando esta ley vigente de la República Argentina para que se enseñe de una vez por todas en todas las carreras que se dan en nuestras universidades de educación ambiental y específicamente en las de derecho ambiental? Yo simplemente agradezco a los organizadores de este evento y les recuerdo que el PRIUS del derecho ambiental es la educación ambiental. Muchas gracias. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico. Les he enviado esta presentación a los organizadores que seguramente le podrán dar a los que participaron o participan de este evento. Muchas gracias.